Nueva Luz es un ministerio dedicado a compartir el Evangelio y a edificar la vida espiritual de personas ciegas y con baja visión en todo el mundo hispanohablante. Queremos hacer un recorrido por estos 50 años. 50 años de recuerdos y de trabajo en la esperanza de que nos esperan otros 50 años para seguir sirviendo al Señor. Empezamos, y como no podía ser de otra manera, queremos recordar cómo Dios comenzó esta obra. Después de un largo proceso y con muchas intervenciones quirúrgicas, Antonio Padilla, a la edad de 47 años, queda totalmente ciego. Padre de familia con 4 hijos, anciano de una iglesia en Madrid y con una intensa actividad profesional, pasa a quedar postrado sin entender nada de lo que está ocurriendo en su vida y con muchas preguntas por responder. En esta situación, el Señor envía un siervo suyo, no para compadecerse de él, sino para transmitirle un mensaje de su parte. Quiero ahora hablar con Antonio. Y ellos dijeron, no, Antonio no habla con nadie ahora. Está muy deprimido, aún hasta amargado por encontrarse ciego. Yo dije, tengo que hablarle porque el Señor me ha dado un mensaje muy especial para él. Subí al piso, saludé a Ana y dije, quiero hablar con Antonio. Ella dijo, no sale para nadie. Bueno, dile que si no sale, yo me meto en el dormitorio donde se encontraba. Y comenzó a quejarse y a hacer la pregunta. Dijo, ¿por qué me ha permitido esto, mi Dios? Y en un tono bastante amargo realmente. Yo dije, hermano, y al decirlo, me di cuenta de que fue para esto el Señor me había enviado ese día. Y le dije, hermano, esta no es la pregunta, porque cuando conocemos a Cristo como nuestro Salvador personal, todo el porqué de la vida se transforma en ¿para qué? Porque Dios tiene un propósito para cada paso de nuestra vida. La Iglesia del Señor en Carabanchel pudimos ver cómo Dios escribe derecho con renglones torcidos. Porque lo que pudimos ver que era una gran tragedia, humanamente hablando, al ver que uno de los ancianos, fundador de la Iglesia aquí en Carabanchel, nuestro hermano Antonio Padilla, había perdido la vista. Pero pronto la Iglesia pudo ver cómo Dios, en nuestra debilidad, Dios puede usarnos para grandes cosas. La Iglesia tampoco olvida a Anita, su esposa, pues ella fue de gran ayuda para su esposo y también para Nueva Luz. Gloria a Dios, porque a pesar de nuestras imperfecciones, porque nadie somos perfectos, sino solamente el Señor, Él puede hacer grandes cosas para su gloria. Y así comienza Nueva Luz, el para qué Dios ha permitido una situación inicialmente incomprensible. Junto a su compañera de vida, Anita, y desde el salón de su casa en Madrid, comienza la actividad de este ministerio. Me llamo Loida y soy miembro de la Iglesia Evangélica de la calle Pinzón 16, aquí en Carabanchel. El hermano responsable anciano de esta iglesia, don Antonio Padilla, él me ofreció colaborar con ellos y yo muy gustosa accedí. Cuando yo entré con ellos a trabajar en Nueva Luz, ellos tenían la oficina en su propio salón de su casa. Y eso era tremendo, de ver las estanterías, los libros en braille, las máquinas, las imprentas. Y ahí estuve yo poco tiempo, como unos 2 meses más o menos. Y Nueva Luz se trasladó
a la calle Quesada número 10 y al poco tiempo también quedó pequeña y nos trasladamos todos a la calle Trafalgar 34 al lado del portal de donde vivía don Antonio Padilla. Y después más tarde también quedó pequeño Nueva Luz y nos pasamos también, hicimos una mudanza también a la calle Fuencarral 156. Así que yo 4 mudanzas he vivido en Nueva Luz, pero ha sido muy, muy alegre, de verdad, muy, muy edificante ver cómo Nueva Luz ha ido creciendo. Y bueno, y una de las cosas que tengo que decir que me costó un poquito es aprender el braille. Y yo tengo el recuerdo de ver a Anita haciendo sus pinitos al principio y me acuerdo que el hermano Antonio Padilla me decía, Loida, que tú también tienes que aprenderlo, y es lo único que me acuerdo de que me costó. Y os quería decir ya un versículo solamente que me trae muchos recuerdos, que dice así: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Eso está en el Salmo 126. Así que muchas gracias y que Dios os bendiga. Me siento muy privilegiada de haber podido dar 2 años enteros de mi vida a este ministerio, a este precioso ministerio. Doy muchas gracias por haber conocido a Anita y a Antonio, por ese trabajo que el Señor hizo a través de ellos, y también por todos vosotros los que en su momento tomasteis el relevo y con la ayuda del Señor tuvisteis la visión de seguir adelante, porque creo que, como os digo, esta obra es necesaria tanto en el pasado como lo es hoy en día. Tengo en mis manos esta revista que no se ve bien, pero es un ejemplar quizá de los primeros de la revista Berea, impresa en la imprenta de la ONCE. Si hay algo que quiero destacar de mi paso por Nueva Luz, aparte de que aprendí muchísimo en todos los aspectos, yo apenas era un bebé espiritual, me acababa de bautizar cuando empecé a trabajar en Nueva Luz, y recuerdo con muchísimo cariño, de una manera muy especial, cómo cada mañana al entrar a trabajar lo primero que hacíamos era meternos en el cuartito y reflexionar y orar, reflexionar en la palabra y orar. Recuerdo esos ratos, especialmente casi siempre estábamos Antonio, Maricruz y yo, y la verdad es que fue un tiempo muy, muy especial que toda la vida recordaré. Quiero no solo mirar hacia atrás, sino también hacia adelante, y espero que esta obra no solamente dure 50 años, sino que se extienda, y a ver si dentro de otros 50 años, nosotros no, pero otros pueden celebrar esos 100 años y ver la gran obra que el Señor levantó y que ha seguido sosteniendo y manteniendo por su amor y por su misericordia. Que el Señor os bendiga muchísimo. Hola, soy Fernando Aguado, colaborador desde hace aproximadamente 40 años de Nueva Luz. Me gustaría compartir con vosotros 3 anécdotas simpáticas. La primera es un día que, no habiendo nadie en la oficina, al lado del teléfono, estaba solo yo, cogí el teléfono y una persona, cuando oyó mi voz, me dijo: ¿usted es Fernando? Digo, sí. Dice: a usted se le nota mucho cuando los libros no le gustan. Digo, eso significa que también se me nota mucho cuando los libros me gustan. Con esto de que los libros no me gustan, tengo otra experiencia muy bonita. Me dio una vez Antonio un libro a grabar. Estaba sobadísimo, las hojas casi se caían del libro. Y yo me pregunté, conocía ya el libro, me pregunté por qué me daba Antonio a grabar ese libro. Y no me gustaba, me aburría mucho, no lo encontraba, hasta que llegué al capítulo 12. Allí había un capítulo que hablaba sobre el manejo que hace Satanás del complejo de la culpa. Cómo maneja la culpa en nuestras vidas. Y dije, caramba, este libro es para mí. Y la última que quería contar fue el día que me dio Antonio para grabar un libro de fotografías. El libro era un texto apologético. Entonces estaba todo acreditado mediante fotografías a todo color y unos pies de foto tremendamente grandes explicando todo, ¿no? Pero nunca en mi vida me había encontrado leyendo un libro de fotografías. Doy muchas gracias al Señor por el tiempo pasado en Nueva Luz.
No queremos dejar pasar la oportunidad de recordar a otras personas que han sido una parte muy importante de Nueva Luz en el pasado, como Maricruz, Paloma, María José, María Jesús, Sonia y muchos otros que formarían una lista muy grande. Sin duda, algunos se quedarán sin mencionar aquí, pero Dios no se olvida de ellos ni de su recompensa. Y por supuesto, nuestra querida Débora, que hasta hoy sigue trabajando fielmente. Otros ya están en la presencia del Señor, algunos muy jóvenes, como Hugo, quien junto a su madre Vicky grabaron durante años el devocional Mi Encuentro Diario con Dios. Recordamos a Pedro Inglés o a Maite Cruz, la voz de Nueva Luz que, en sus años de voluntariado grabando libros, llegó a los 519 títulos, lo que supone más de 4.100 horas de grabación. Pero no solo valoramos su trabajo, también su apoyo económico fue decisivo para poder sacar adelante proyectos muy importantes. No podemos olvidar a Jerónimo, nuestro Jero, el hombre de mantenimiento que durante años ayudó para que, desde un enchufe a un grifo, todo funcionara siempre correctamente. No podemos olvidar a Ana Callejón, Anita Padilla para todos los que la conocimos. Una mujer sencilla que, con tesón y esfuerzo, aprendió a conducir, a leer braille, a manejar la informática y un sinfín de cosas más para servir al Señor en esta obra que era su obra. El 5 de marzo de 2011, la Asamblea General de Nueva Luz quiso reconocer todo su trabajo y fue nombrada Presidenta de Honor de Nueva Luz. El 16 de enero de 2024 fue llamada a la presencia del Señor después de una vida de servicio. Con todo este genial equipo se fue trabajando con los recursos que el Señor fue dando, tanto a nivel humano como material. Aunque en colaboración con Sociedad Bíblica de España se conseguían algunas Biblias en braille que se enviaban como préstamo, para el resto del material en este formato se utilizó una imprenta manual que, para hacer cada página, había que componer las letras de una en una, utilizando 3 fichas por letra, lo que suponía más o menos unas 1.500 piezas por página solo en su composición. Luego había que deshacer y volver a clasificar esas fichas según su tipo, con el problema de que una vez hecha la composición e impresas las copias, eran desmontadas las piezas y ya no se podía volver a imprimir sin tener que volver a hacer todo el trabajo de nuevo. Y llegó la tecnología, un terminal teles con un cabezal braille que guardaba la información escrita en rollos de cinta perforada, el no va más. Mientras se seguían produciendo materiales en cassette de audios, los cuales se enviaban como préstamo a los ciegos y que estos tenían que devolver. Y llegó la informática. La ONCE regaló a Antonio Padilla una impresora braille que, conectada a un ordenador, permitía la impresión y el almacenado de los textos en soportes informáticos. El trabajo continúa y hermanos como Paco Echevarría o Paul Watts, de la obra Entre los Ciegos en Inglaterra, ayudan en diferentes áreas, como la incorporación de los CDs con soporte para el material en audio. El 29 de septiembre de 2008 muere Antonio Padilla sin un relevo en el liderazgo de Nueva Luz y con muchas incertidumbres sobre la continuidad del ministerio. Tanto Débora como Paloma, las colaboradoras que en esos momentos tenía Nueva Luz trabajando, hablan con David Padilla y deciden, después de consultar con algunos hermanos cercanos a Antonio Padilla, convocar en Madrid a las iglesias que por años han apoyado a Nueva Luz para decidir sobre el futuro de la obra. En esa reunión se acuerda que David Padilla y Daniel Benítez asuman el liderazgo temporal hasta que una comisión elabore unos estatutos y den personalidad jurídica al ministerio. El 21 de febrero de 2009 se aprueban los estatutos, formándose de esa manera la entidad asociativa religiosa Nueva Luz. En esa misma reunión se confirman a David Padilla y a Daniel Benítez para que asuman el liderazgo de la obra, que incluye el traslado de las oficinas de Nueva Luz a San Pedro de Alcántara, en Málaga. Parte del equipo seguía trabajando en Madrid desde un despacho que nos cedieron los hermanos de la iglesia de Trafalgar, mientras otra parte de dicho equipo lo hacía en las nuevas oficinas en San Pedro de Alcántara, hasta que definitivamente se realizó el traslado de todo el material, así como el de Débora, quien cambió su residencia allí para seguir con el trabajo ya desde el sur de España.
Uno de los retos del nuevo equipo de Nueva Luz era poder tener la Biblia en braille disponible según las necesidades que fueran surgiendo. Por eso se levantó un proyecto para la compra de una impresora de alta capacidad y todo el resto de material necesario para poder ser autosuficientes y producir no solo la Biblia, sino todo el material braille que necesitáramos. De una manera milagrosa, el Señor proveyó para este proyecto, no queriendo dejar de mencionar a la iglesia en A Coruña, que aportó gran parte del total del dinero necesario. En junio de 2010 se firmó el acuerdo de colaboración entre Nueva Luz y Sociedad Bíblica, por el que Nueva Luz se convierte en el impresor de la Biblia en braille en español para todo el mundo hispano. Después de un tiempo de adaptación del texto, por fin teníamos nuestra primera Biblia totalmente disponible, lo que nos permitió y nos permite en el día de hoy dar respuesta a las peticiones que nos llegan de todo el mundo hispanohablante. Solo a título informativo, una Biblia en braille tiene 32 volúmenes, mide más de 1,5 metros de largo y un costo de producción de unos 600 euros, aunque es gratuita para los ciegos. Desde hace un par de años hemos dado un salto importante en la manera de hacer llegar el material en audio. Hemos creado la app Fonoteca Nueva Luz, lo que permite a las personas ciegas o de baja visión que usan teléfonos móviles acceder a todo el material en audio de Nueva Luz. Un voluntario ha sido el desarrollador de esta aplicación. Hola, mi nombre es Juan Pablo González, soy anciano en la Iglesia Bautista de la Gracia. También soy ingeniero en telecomunicación y llevo ya unos 20 años trabajando en el mundo de desarrollo de aplicaciones, mundo de tecnología. Y bueno, básicamente mis dos pasiones son esas, el avance del reino de Dios en esta tierra y también pues el uso de las tecnologías que bueno, trato de aprovechar. Y bueno, desde hace ya varios años, no recuerdo cuántos, colaboro con el Ministerio Nueva Luz y he de decir que todo este tiempo pues, ha sido un privilegio para mí el poder ayudar aportando mi granito de arena, ¿no? Sobre todo con el uso de las nuevas tecnologías y todas las posibilidades que ofrecen, ¿no? Es verdad que a veces podemos tener un poco de miedo en todo el avance tecnológico, pero yo lo veo como una oportunidad donde podemos ser de bendición a muchas personas y donde podemos usarla como una herramienta para el avance del reino, ¿no? Y en el caso de Nueva Luz, yo creo que todos estos años ha sido una bendición el poder participar en el desarrollo de esta aplicación móvil que tenemos para tanto Android como iOS y ver cómo el Señor la ha estado usando para alcanzar con su palabra, con la difusión de revistas, de materiales, de audiolibros de una forma global, ¿no? Y a mí la verdad es que me llena, ¿no? de mucha satisfacción el ver cómo con estas tecnologías, pues hermanos que están en países donde es difícil que puedan llegar buena literatura, como puede ser Cuba o puede ser Venezuela, pues que a través de estas herramientas podamos tener ese alcance global, ¿no? Y ser de bendición para tantas personas, ¿no? Así que simplemente pues quería compartir esto con vosotros y darle gracias al Señor por haberme dado la oportunidad de participar, de ser una pequeña pieza más en esta obra que Nueva Luz está haciendo y orando al Señor para que todo esto sea de bendición, para su gloria y para que muchos puedan ser alcanzados para su reino. A Él sea la gloria. Hola, somos José Pablo e Isabel de Valdepeñas y llevamos 13 años colaborando con Nueva Luz. Mi labor en Nueva Luz es la de leer, poner voz a los libros y a las notas diarias. Y colaborar con Nueva Luz para mí pues es una bendición y una preciosa oportunidad del Señor para servirle siendo de ayuda a otros. Mi trabajo en Nueva Luz consiste en editar y estructurar las grabaciones. Para mí es un privilegio poder colaborar con Nueva Luz y me sirvió de mucha ayuda en una situación muy difícil en mi vida. Pues con mucho cariño y agradecidos al Señor, nos alegramos por estos 50 años de ministerio y deseamos que el Señor nos bendiga grandemente y permita seguir otros 50 años más. Dios. Hola, somos Francisco y Elizabeth. Trabajamos y vivimos en Barcelona y nos dedicamos al mundo de la visión y la terapia y rehabilitación visuales. Para nosotros ha sido un gran placer poder conocer
a la organización o la asociación Nueva Luz, y a través concretamente del hermano Padilla, a Antonio, al padre, nos referimos. Hará como unos 40 años aproximadamente que llegamos a conocerle por diferentes circunstancias, y realmente nos encariñamos, se puede decir, nos ilusionó la obra tan tremenda y extraordinaria que estaba haciendo de la extensión del Evangelio a través de las personas con discapacidad visual. No solamente aquí en España, sino también fuera, ¿verdad?, en Hispanoamérica. Nuestra experiencia con él y en relación con la asociación ha sido muy positiva, y realmente queremos animaros a que continuéis haciendo esta labor que creemos que es del Señor y que es de gran ayuda. Nuestra colaboración con Nueva Luz suele ser la mayor parte de las veces material de óptica, como son gafas. Recibimos generalmente las recetas para personas concretas y con una receta ya elaborada, y realizamos las gafas, y una vez montadas las enviamos a Madrid, al centro de Madrid, y ellos las envían la mayor parte de veces a Cuba o Nicaragua. Esporádicamente a veces hemos enviado también medicamentos oftálmicos o también pequeños instrumentos de cirugía, pero la mayor parte de las veces ha sido siempre gafas. Agradecemos vuestro deseo de que formásemos parte también de este 50 aniversario, así que os animamos y deseamos que sea una gran celebración. Ánimo y adelante. No digo que no hayan pruebas, pero hay que seguir adelante. Pero más allá de cuestiones técnicas e instalaciones, están las personas, las muchas personas que han sido bendecidas con todo este material. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no les desampararé. Isaías 42:16. Este versículo para mí es muy significativo porque escuché justamente a una persona hablar de lo mucho que le había transmitido leerlo en braille cuando llegó a su casa después de un día malo. Lo escuché en una publicación de Nueva Luz. Y realmente me gustaría transmitir en estos breves momentos que tengo el agradecimiento enorme que tengo y la labor tan importante que hace Nueva Luz. Les conocí cuando yo era adolescente porque mi familia buscaba desesperadamente poder acceder, que yo accediese a la Biblia en braille. Yo soy ciega de nacimiento y yo tenía acceso a la Biblia católica por medio de 11, pero mi familia quería que yo pudiese leer la Reina Valera como el resto de las personas en la iglesia, y llamando a sociedades bíblicas le pusieron en contacto a mi padre con Nueva Luz. Es muy importante la labor de alfabetización que hace Nueva Luz a través de la Biblia en braille, porque por supuesto yo antes tenía acceso a Biblia en audio, pero sobre todo con algo tan importante como la palabra de Dios es muy importante que las personas lean, no que se lo cuente a alguien o que lo oigan, que no haya mediadores, por así decirlo, que puedan tener acceso directo, aunque por supuesto también tienen Biblia en audio y una cantidad inmensa de audiolibros cristianos que sinceramente les felicito por poner de forma accesible un material tan necesario y por sobre todo también aconsejar a las iglesias cómo incluir a sus miembros con discapacidad. Es muy necesaria la labor evangelística en este colectivo y os quiero felicitar enormemente por este aniversario y que sigáis así. Saludos desde Ciego de Ávila, Cuba. Es para mí un privilegio unirme a los festejos por el 50 aniversario del Ministerio para Hispanoparlante Nueva Luz. Hace muchos años que la Pastoral de Personas con Discapacidad, programa del Consejo de Iglesias de Cuba, conoció de esta magnífica labor y nos unimos a ella.
¿quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a tener el privilegio de poder hacer llegar a personas ciegas y de baja visión en el país los grandes beneficios que Nueva Luz aportó en la formación bíblica, teológica y pastoral de las personas que en Cuba recibieron estos auxilios? Conocimos al reverendo Padilla, aquel gran hombre que ante la dificultad que le surgió al quedarse ciego, nos enseñó a pensar de modo diferente sobre esta situación. Una de las epítetos que nunca olvidaremos de él es cuando nos decía: yo no le pregunto a Dios por qué me quedé ciego, sino para qué. Y el para qué fue evidente. Un trabajo que se extendió desde España a todos los hispanosparlantes de América Latina, y Cuba no se quedó fuera. Recibimos todo el auxilio que necesitamos para nuestro trabajo, pero especialmente con los videos, con los artículos de revistas que nos mandaron. Pero el clímax de nuestra relación fue el poder llevar una Biblia en sistema braille a cada una de las 15 bibliotecas provinciales del país. La Biblia siempre estuvo en Cuba en estante abierto para el que la quisiera leer, pero impresa. No la había para ciegos, pero Nueva Luz se las ingenió para enviarnos las 15 Biblias necesarias para las 15 bibliotecas provinciales. Y no es que las llevamos y las pusimos allí, es que se presentaron en una actividad donde ciegos de la comunidad, auxiliados por la ANSIES, Asociación Nacional de Ciegos de Cuba, los convocamos a oír qué era la Biblia, qué uso tenía, qué valor aportaba, no al individuo, sino a la comunidad. Eso no solamente llegaron a las bibliotecas provinciales, sino también a algunas bibliotecas municipales de los poblados donde la mayoría de los ciegos de ellas conocían el braille. Así siendo las cosas, ahora 50 años del trabajo de Nueva Luz es realmente no el final de una etapa, sino un comienzo de hacer cosas mayores y mejores, en la cual esperamos que los cubanos nos quedemos ausentes. A Dios sea la gloria. Gracias. Ser una persona invidente es vivir tocando todo para poder entender. Así conozco el mundo, con mis manos. Pero hay algo que no podía tocar, la palabra de Dios. Durante muchos años la palabra de Dios llegó a mí a través de la voz de mi madre. Y eso me parecía bonito, porque su voz es amor para mí. Pero siempre sentí que algo faltaba. Ella leía y yo escuchaba, pero la palabra pasaba como el viento, sin que yo pudiera detenerme, sin que pudiera quedarme en un texto específico el tiempo que necesitara, hasta que un día Dios permitió que llegaran a mis manos unos libros que me enseñaron que la palabra de Dios también se escribe con puntos, y entonces Dios se volvió tangible. Mis dedos pudieron recorrer sus parábolas, sus mandamientos, sus promesas, y pude sentir algo que no sabía que necesitaba: libertad. Libertad para leer sin prisa, para volver atrás. Esos libros llegaron de muy lejos, de Málaga, España, con dos palabras que ya desde la portada encierran un significado: Nueva Luz. Y qué certero ese nombre, porque es exactamente lo que han traído a mi vida: una nueva luz. Hay algo que también debo agradecerle a esta obra evangélica, y es que me enviaron los libros en braille, manuales de musicografía para principiantes, y gracias a eso pude cumplir un sueño personal como el de tocar piano, y hoy curso en la Escuela de Música Lauro Fuente de Santiago de Cuba el segundo año del mismo instrumento.
Quiero felicitar a Nueva Luz y a todo su equipo de trabajo en este 50 aniversario y que Dios les siga dando muchas bendiciones para que puedan seguir ayudando a personas invidentes y de baja visión a todo lo largo del mundo. Desde Cuba, muchas felicidades. Mi nombre es Eber González y me dirijo a ustedes desde acá, desde Nicaragua. Bueno, en primer lugar queremos agradecer a Nueva Luz España esa ofrenda mensual que hemos recibido de ellos durante varios años. Ahorita no tengo presente cuánto, pero queremos agradecer ese apoyo que nos han brindado. Hace 7 años el Señor pues decidió quitarme la vista, pero a partir de ahí pues hemos aprendido a escribir braille, y recuerdo cuando aprendí a escribir braille que tenía una proposición, y la proposición era escribir la Biblia por completo. Pero en agosto de ese año, hace 7 años, el Señor pues me permitió contactarnos con Nueva Luz España, precisamente con el hermano David Padilla, y platicábamos esto, de que tenía la intención yo de escribir la Biblia por completo. Ya había escrito el libro de Habacuc, por lo que en ese tiempo lo estaba ocupando para unas clases que estaba recibiendo. Pero el hermano David me dijo, no hermano, ya no sigue escribiendo, le vamos a enviar su Biblia totalmente gratis. Además de eso hablamos de qué queríamos hacer aquí en Nicaragua y pensamos en un programa de ayuda, un ministerio de ayuda integral a personas ciegas y de baja visión. Entonces nació Nueva Luz Nicaragua, con quien hemos estado trabajando hasta el día de hoy, y eso nos ha permitido, la ayuda que nos llega desde allá, esa ofrenda, nos ha permitido realizar talleres, capacitaciones de braille, capacitaciones de orientación y movilidad, nos ha permitido hacer llegar ayuda económica de alimentos a personas, entre otras cosas que tienen que ver con la atención integral. Pero también agradecemos a Dios porque en ese tiempo Nueva Luz nos envió unos bastones, de hecho uno de ellos, unas reglas, unas pautas para ayudar a personas que necesitaban aprender a escribir, y también el envío de material bíblico, la Biblia, algunos libros de discipulado, algunos libros de entrenamiento, y también hojas de papel que hemos distribuido, y si sacamos la cuenta aproximadamente en estos años hemos distribuido más de 20.000 hojas de papel en nuestro país y algunos otros lugares. Hemos estado coordinando trabajo con el país de Venezuela, ya que todavía no hay un equipo allá que trabaje. Entonces ha sido un trabajo de mucha bendición, de mucha ayuda para las personas que el Señor nos permite apoyar, y agradecemos pues a Nueva Luz ese apoyo económico, ese apoyo con literatura y sobre todo el apoyo con oración. Entonces que Dios bendiga a cada uno de los que siempre están allí dispuestos a ofrendar para Nueva Luz, y al equipo de allá de España. Saludos para todos, Dios les bendiga y muchas gracias. Estamos celebrando el 50 aniversario del Ministerio Nueva Luz. 50 años llevando la palabra de Dios y el Evangelio entre las personas ciegas y de baja visión, poniendo en contacto la Biblia a través del sistema Braille y el audio con personas que de otra forma no podrían acceder a ella, y creedme cuando os digo que recibimos muchas palabras de agradecimiento de parte de hermanos y amigos ciegos que nos conmueven el alma. El escuchar o leer la gratitud que sienten con este ministerio, porque llevan años intentando conseguir tener la Biblia en sistema Braille para leerla, y llorar de alegría cuando la reciben a través de nosotros, hace que Nueva Luz merezca la pena. Quiero compartir con vosotros el último mensaje que hemos recibido la semana pasada de un hermano ciego de República Dominicana al que le hemos enviado el Nuevo Testamento en sistema Braille. Dice así: quiero expresar mi más sincero agradecimiento por el apoyo y la generosidad de la Fundación Nueva Luz,
Me acaban de llegar los libros que me faltaban y estoy verdaderamente agradecido. He estado leyendo el Nuevo Testamento que me llegó y está excelente. Estoy seguro de que con esta Biblia aprenderé mucho de la palabra de Dios. Deseo que Dios bendiga abundantemente a la Fundación Nueva Luz para que siga creciendo y apoyando a más personas invidentes, llevando la palabra de Dios a muchos lugares. Reciban mis calurosos abrazos de su hermano en Cristo, Nereo Joaquín. Que Dios les bendiga grandemente y les dé la fuerza para seguir adelante con esta hermosa obra. La obra es de Dios, y si Él ha permitido que Nueva Luz haya permanecido 50 años activa es porque Él le ha parecido bien que así sea, y permanecerá hasta que Dios quiera. Él es el dueño y Señor. No es mérito nuestro, es de nuestro Señor, por su sola gracia. Por eso a Él sea toda la gloria. Es cierto que el Señor nos ha usado tanto al equipo fijo como a la multitud de voluntarios que han pasado por aquí, y sois muchos, y que han hecho posible que sigamos adelante. Por supuesto, también las iglesias y hermanos particulares que con sus ofrendas y generosidad durante estos 50 años han respondido fielmente para cubrir las necesidades materiales de Nueva Luz. Es una bendición haber podido contar y seguir haciéndolo con vuestra ayuda incondicional. Hace casi 39 años que colaboro y trabajo con este ministerio. A través de los años aprendí a perseverar, a ser constante, a servir y amar esta obra. También aprendí mucho de sus fundadores, Antonio Padilla y Anita. Su dedicación, su arduo trabajo, su constancia y los valores bíblicos que nos transmitieron a todas las personas que pasamos por aquí, la pasión que tenían por atender las necesidades espirituales de las personas ciegas, era de admirar e imitar. Viene a mi mente el versículo que encontramos en la carta primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aunque solo sea por 50, 20, 5 o un alma, merece la pena seguir trabajando y sirviendo al Señor siempre, cada día. El contacto con las personas ciegas ha sido muy gratificante. Aprender de ellos el espíritu de superación, la capacidad de transformar el problema de la ceguera en éxito mediante determinación, esfuerzo constante y aprendizaje continuo, ha sido para mí un ejemplo precioso. Ellos son los auténticos héroes de esta historia. Para finalizar, agradezco a Dios, en primer lugar, por su fidelidad, paciencia, bondad y provisión que han hecho posible que este ministerio se mantenga en el tiempo, a pesar de las dificultades que les ha habido y los obstáculos que se nos han presentado. Pero fiel es Dios, que de todas y todos ellos nos ha librado y nos ha ayudado mucho más abundantemente de lo que podamos entender. Y en segundo lugar, muchísimas gracias a todos vosotros por estar tantos años a nuestro lado, hombro con hombro, con un mismo objetivo, que es llevar la palabra de Dios a toda criatura.